Como les escribí en el chat, hoy nos acompaña el profesor Álvaro Parrado, del Departamento de Nutrición Humana, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, con su programa Salud Unal Contigo. Les da las gracias por mantenerse siempre con nosotros. Ya llevamos más de una semana transmitiendo diferentes temas de mucho interés para la comunidad, no solamente universitaria, sino también externa. Y nos pueden seguir en la página de YouTube, en el canal correspondiente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. El profesor Parrado es ingeniero agrónomo, magíster en desarrollo empresarial agropecuario y es doctor en desarrollo humano y sostenible. El tema de hoy, que para nosotros, por este confinamiento, por la cuarentena, por la misma situación que estamos viviendo actualmente, pues siempre da temor frente a la parte de desabastecimiento de alimentos. Entonces, precisamente su tema, el que nos acompaña hoy, el que les va a compartir, precisamente tiene que ver con el abastecimiento de alimentos y enfocado precisamente a el confinamiento que estamos viviendo muchos de nosotros los colombianos. Profesor Parrada, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias profesor John Jairo por la presentación. Por favor, abre su cámara para que podamos verlo. La tengo abierta, no sé si no me están viendo ahí. No lo estamos viendo. A ver, ¿qué podrá ser? Estamos viendo la presentación, profesor. Bueno, no importa. Vamos. Sería de pronto si dejo de compartir. Probemos a ver. El que desee ver la pantalla, o sea, lo que pasa es que la persona que comparte la pantalla muestra tanto su cámara como la pantalla que comparte. Entonces toca buscar en los participantes qué pantalla desea uno mirar. Por favor, nuestra Cada ingeniera de... participante. Perfecto, listo, profesor, ya estamos viéndolo. Entonces, ahí les presento al profesor Parrado. Buenos días. Buenos días. Listo, profesor, entonces su público lo está esperando y estamos ansiosos de escuchar su conferencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos por aquí. Ya vemos su presentación, entonces puede comenzar, profesor. Bueno, muy bien, vamos a ponerla en modo de presentación. Bueno, entonces atendiendo a la invitación del programa de salud UNAL contigo, quise traer una reflexión sobre la agricultura familiar. Bueno, aquí cambié el título al que había anunciado, pero bueno, más sobre el abastecimiento de alimentos en estos tiempos de confinamiento, haciendo énfasis, eso es lo que se me fue, a la agricultura familiar y los circuitos cortos de comercialización. Entonces, primero algunas reflexiones. Sí, pues la idea es que vamos a trabajar sobre estas preguntas, debido a que tenemos un tiempo reducido, pues no las vamos a abordar con los participantes, pero entiendo que primero haré media hora de presentación y luego tenemos media hora para interactuar, ¿no? Tampoco vamos a responder en esta media hora inicial en profundidad cada una de estas preguntas, pero pues la idea es que sí tengamos reflexiones sobre qué está pasando con el abastecimiento de alimentos, cómo se da en la normalidad y cómo se está dando hoy en Colombia, especialmente en la región central y Bogotá. Yo me encuentro, les estoy hablando desde una zona rural. Acá estoy en la vereda de Chimbe, en el municipio de Albán, Cundinamarca, donde estoy viviendo el confinamiento por el COVID-19 desde un poco el otro punto de vista, que es el punto de vista del campesinado, de la ruralidad colombiana. Entonces, primero, la idea es que revisemos de dónde vienen la mayor parte de los alimentos que consumimos, si vienen de qué proporción viene de importaciones, qué producción viene de producción nacional, si esos alimentos vienen principalmente de la producción a gran escala, de las grandes empresas agroindustriales, o viene de la pequeña producción campesina.
Sé que pues aquí entre el público alcancé a ver pues algunos colegas. Pues, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en el Departamento de Nutrición Humana de la Universidad Nacional. Entonces, vi algunas personas que conocen estos temas, como también supongo que hay personas que no son expertas, dado que este espacio pues busca llegar también a un público más allá de la academia. ¿Cómo se producen, distribuyen y consumen los alimentos en Colombia? No solamente producción, sino también su distribución y consumo. ¿Qué son y para qué sirven los mercados campesinos? Que es una de las estrategias de distribución de alimentos en las que haré énfasis, que tienen hoy en día cierta popularidad, pero asimismo, sobre todo desde el punto de vista de los consumidores, aún hay un gran desconocimiento sobre cómo funciona este tipo de mercados. Y finalmente, pues, reflexionar, y en esto espero no solamente yo, sino con ustedes, ojalá pues la invitación es a ser participativos en esa segunda parte, pues obviamente manejando tiempos cortos en las intervenciones, que reflexionemos sobre qué cambios se están dando por las medidas asumidas, en este caso por el gobierno de Colombia o a nivel internacional, ante la pandemia del coronavirus. También pues es posible que tengamos aquí algunas personas por fuera de Colombia vinculadas a esta conferencia. Bien, para dar una mirada rápida a cómo se realiza esa producción, distribución y consumo de alimentos en Colombia, primero algunos datos generales. Esto es de lo más reciente que nos trae el Censo Nacional Agropecuario, que se realizó en el 2014 por parte del DANE. Tenemos más de la mitad de nuestro territorio nacional aún en selvas y bosques naturales. Recordemos que entre la Amazonía, la Orinoquía, está casi el 70% del territorio nacional. Esta no es la situación de la región andina, obviamente que es de donde vivimos la mayor parte de los que estamos posiblemente participando en esta conferencia. Y tenemos un 38% en uso agropecuario, que corresponde a 43 millones de hectáreas. El resto estaría en usos no agropecuarios y otros usos donde está, por ejemplo, lo urbano. Y para quienes vivimos en ciudades, a veces nos pareciera que lo que pasa, por ejemplo, en la sabana de Bogotá estuviera pasando a nivel nacional, de la urbanización de las zonas rurales, y realmente pues no es así, ¿no? El área urbana ocupa una muy pequeña parte del territorio nacional. Mirando esa parte, esa tajada del Ponqué, que tiene uso agropecuario, tenemos que 80% está en pastos y rastrojos, es decir, ganadería, y el 20% en uso agrícola. Esto es el uso que se le da al suelo en Colombia. Si lo miramos por vocación, ¿para qué sería mejor utilizar esos suelos según sus características físicas, químicas, de fertilidad? La proporción debería ser la contraria. Deberíamos tener solamente un 20% menos en ganadería y más del 80% en producción agrícola, siendo Colombia sería en ese caso una potencia agrícola a nivel internacional. Mirando el segmento de esta última gráfica de uso agrícola, pues vemos que la mayor parte está en producción y unas zonas están en descanso o en barbecho. Bien, uno de los principales problemas, bueno, además de la ganadería, digamos, o no tanto la ganadería, sino el uso excesivo de suelos para ganadería, también tenemos la concentración de la tierra, problema histórico, motor de nuestro conflicto armado interno y de la mayor parte de las decenas de guerras civiles que hemos tenido desde la independencia. Entonces, esta gráfica nos muestra inicialmente la de la izquierda, que según el número, acá esto es un concepto que usa ahora el Ministerio de Agricultura, que es el de UPA, Unidad de Producción Agrícola. Esto es lotes que están en producción agrícola.
que pueden estar dentro de una misma finca o en diferentes fincas, pero que tienen un mismo propietario. Tenemos que, miremos el color azul, que es el total nacional, solamente el 0,2% del total de esos predios, de esos lotes productivos, tienen más de 1.000 hectáreas, mientras que al final de la gráfica, menos de 5 hectáreas tenemos el 71%, es decir, la mayoría de nuestros predios rurales son pequeños, son menores de 5 hectáreas por número, mientras que son muy poquitos los de más de 1.000, o si miramos la siguiente, de 500 a 1.000 hectáreas, 100 a 500 hectáreas, casi que 50 hectáreas siguen siendo muy pocos. Pero si miramos la gráfica de la derecha nos damos cuenta que esos que tienen más de 1.000 hectáreas ocupan, sería el color verde, el 74% del territorio nacional. Mientras que esos que tienen menos de 5 hectáreas solamente ocupan el 2% del territorio nacional. En ese 2% del territorio nacional, ya respondiendo a nuestra primera pregunta, es donde se produce la mayor parte de los alimentos en Colombia, porque la producción de alimentos en Colombia es una producción campesina. Los campesinos abastecen alrededor del 70% de los alimentos que consumimos en las ciudades, y algo que podemos lanzar más como hipótesis en estos momentos de cuarentena, esa proporción ha aumentado debido a que la proporción de alimentos importados, que algunos hablan de un 30%, para el caso de Bogotá se dice 10%, bueno, esa proporción de importados pues ha estado disminuyendo debido a las restricciones actuales que hay al comercio internacional y al aumento del precio del dólar que encarece esas importaciones de alimentos. Entonces estamos dependiendo de esas pequeñas áreas de producción campesina para abastecernos en tiempo normal y con mayor relevancia en estos momentos de crisis por coronavirus COVID-19. Y pues otro dato, el índice de Gini, que un índice de Gini 1 en concentración de la Tierra sería una sola persona, tendría todo el territorio nacional, está cerca de ese 1, que es el 0,86. Esas personas, además, que tienen poca tierra, tienen poco acceso a servicios del Estado, entonces, o a lo que se llama bienes públicos. Según otro estudio, Misión para la Transformación del Campo del mismo año, del total de hogares rurales, estamos hablando de unos 2.200.000 hogares rurales, solamente el 36% tiene acceso a tierra, ya sea arriendo, usufructo de hecho o propiedad como tal. Solamente el 4% ha accedido alguna vez en su vida a asistencia técnica, el 5% a crédito, ¿no? Hoy nos anuncian el crédito como la gran solución para esta crisis a nivel de micros, pequeños y medianos empresarios. El gobierno nacional asignó 70 billones de pesos, ¿cierto? Una proporción muy grande, estamos hablando de una proporción que se acerca casi a la quinta parte del presupuesto nacional para los bancos, ¿cierto? Para que los bancos a través de Fondo Nacional de Garantías pueda dar crédito, ¿no? Garantizar que si las personas no pueden pagar, entonces el Estado, es decir, nosotros con nuestros impuestos cubramos esos créditos. Pero la realidad es que históricamente alrededor solamente el 5% de los hogares rurales, esto no solamente campesinos, también son medianos y grandes productores, han accedido alguna vez en su vida a crédito. Y igualmente solamente el 5% a riego, muy importante en zonas donde no hay una buena oferta hídrica, una buena oferta de agua, y que implica no poder producir durante todo el año. En la gráfica de la derecha vemos que 63, casi 64% de estos hogares rurales dice que nunca ha accedido a ninguno de estos servicios del Estado. Bueno, al mirar qué estamos produciendo en Colombia en las áreas que yo mostraba anteriormente, miremos aquí un poco el azul, la barra azul, que es el total nacional. 21%, perdón, el azul, 36% están en productos agroindustriales, como palma, caña, azúcar, café, y
23% tubérculos y plátanos. La mayor parte de los agroindustriales no son alimentos, o por lo menos no hacen parte de la canasta básica de alimentos de los colombianos. Por otro, vemos cómo, si miramos al final a la derecha, por ejemplo, hortalizas, verduras y legumbres, que pues son parte de nuestra canasta básica, solamente el 4,8, no menos del 5% del área agrícola, del uso agrícola, se dedica para este tipo de alimentos. Bueno, ya saliéndonos de la producción, entrando a la distribución de esos alimentos, pues vemos que nuestra estructura de distribución tiene una estructura de reloj de arena o de dínamo, donde tenemos una base con muchos productores, ya decíamos, la mayor parte son productores campesinos, también pues en otras zonas sí es importante la producción indígena, afro, de otras minorías, neorurales ahora cobrando cada vez mayor importancia, sobre todo en zonas cercanas a las ciudades. Esos más de 2 millones de productores, en su mayoría venden sus productos, en su mayoría a la vez son alimentos, a acopiadores o a unos primeros intermediarios, que normalmente son personas que van con sus camiones directamente a las fincas, y ahí van acopiando la leche, la papa, bueno, todos los plátanos, los productos que que obtenemos en el territorio nacional. A su vez, esos acopiadores van vendiendo a mayoristas. Ahí, pues, según el producto, va a ser más importante en algunos casos las centrales mayoristas, en otros casos los supermercados, o ahora también las tiendas de descuento que tienen sus centros de acopio, pero en general, digamos, las centrales de abasto siguen dominando el comercio de la mayor parte de estos alimentos. Luego estos le venden a minoristas. Estos a su vez pueden venderle, por ejemplo, todavía un paso adicional, el minorista un tendero, y finalmente llega a los consumidores finales, que nuevamente somos muchos. Entonces, al ir ascendiendo, partimos, digamos, de una concentración en los mayoristas, que son quienes fijan los precios, tienen el mayor poder de decisión, también las mayores márgenes de ganancias en este negocio, y luego vamos haciendo una dispersión con poco poder. Esos márgenes de ganancia pues van a ser menores para los productores y mayores para los diferentes niveles de intermediación. A medida que vamos ascendiendo también se va incrementando el precio, no necesariamente con agregación de valor. Es decir, no se le están dando atributos al producto como empaques, lavados, de manejos de calidad, sino muchas veces por el contrario lo que se está haciendo, caso de los perecederos, es que al ir pasando este producto de unas manos a otras, el mismo bulto de la misma canastilla, pues va perdiendo calidad el producto. A nivel internacional, entonces, pues tenemos una situación de oligopolio, que Yandagua van der Ploeg, la Universidad de Wageningen, llama los imperios agroalimentarios. Este es un estudio de Oxfam, de la campaña Crece o Grow, donde va actualizando cómo se da esa concentración, especialmente de los alimentos procesados, y vemos cómo en este caso 10 firmas, 10 empresas, controlan la mayor parte de esas marcas comerciales. Nosotros tenemos la falsa ilusión cuando vamos a un supermercado de que estamos escogiendo como entre diferentes marcas, diferentes orígenes, y vemos pues principalmente, bueno, Nestlé, que es el principal monstruo del sector agroalimentario a nivel internacional, pues concentra muchas de estas marcas, entonces casi que tenemos la sensación de estar escogiendo, pero al final estamos comprando la Nestlé, ¿no? O le estamos comprando a PepsiCo, que no solamente hace Pepsi, o a Coca-Cola, que no solamente hace Coca-Cola, etc. Esta concentración, este estudio de Oxfam va mostrando cómo, que lo está haciendo hace una década, cómo año tras año va aumentando la concentración. Partió más o menos de 15, 16 empresas, y estas empresas van haciendo fusiones, una va comprando a otra, y se va concentrando cada vez más ese monopolio internacional de la distribución de alimentos. Acá unos datos de la distribución de alimentos en Colombia, principalmente en zonas urbanas, un estudio que hizo Nielsen en 2017,
Vemos como la primera parte que dice 48%, luego baja a 46%, esto es 2013-2016. Los mercados tradicionales, es decir, los mayoristas, minoristas, plazas de mercado, son los que siguen manejando casi la mitad de la distribución de alimentos en Colombia. Luego tenemos los hipermercados que se han venido reduciendo, tipo macro. Luego seguirían los supermercados y vemos cómo aparecen las tiendas de descuento. Aquí voy citando marcas, espero que no haya ningún inconveniente, pero hay que mencionar los de Uno, Ara, Justo y Bueno, que los conocemos ya a nivel nacional. Entonces vemos cómo parten en 2013 una participación del 1% y ya en 2016 iban a una participación del 7%. Arriba tenemos en independientes y otros, principalmente están tenderos y otros canales de distribución, entre los que estarían, por ejemplo, mercados campesinos, mercados a domicilio, bueno, otros mercados alternativos también estarían allí, entre esos otros. Entonces vemos cómo finalmente el crecimiento de estas tiendas de descuento, más que afectar a los tenderos y a los mercados tradicionales, está afectando es los hipermercados, ¿no? que han visto reducir sus ventas. Aunque, bueno, este mismo estudio comentaba que si bien los tenderos no, digamos, no han perdido muchos clientes, sí la frecuencia de compra de esos clientes ha disminuido debido a que se abastecen de estas tiendas de descuento que al final pues también son monopolísticas. Estamos hablando del Grupo Santo Domingo, Sindicato Antioqueño y una multinacional portuguesa que dominan estos mercados. Por el lado de los supermercados pues también tenemos básicamente 3 empresas, 2 francesas y una nacional. Bueno. Y finalmente ya tenemos este balance a nivel de consumo. Tenemos que, bueno, Colombia, 54% de la población, según datos de la encuesta de situación nutricional en Colombia, en SIN de 2015, 54% están en inseguridad alimentaria, es decir, no tienen garantizados sus alimentos de manera permanente. Y acá en esta gráfica tenemos un poco el dato discriminado. Vemos que hay mayor vulnerabilidad en las mujeres. Si lo miramos por regiones, mayor vulnerabilidad en zonas como la región atlántica, la Orinoquía y la Amazonía. A nivel étnico es mayor la vulnerabilidad en indígenas y afro con relación a quienes no tenemos una pertenencia étnica. Y si miramos por estratos, entonces los estratos más bajos tienen unos mayores índices de inseguridad alimentaria, digamos estratos, supongo acá esto equivaldrá al 0 al 1, 71% están en inseguridad alimentaria, situación que se ha agravado significativamente con las medidas adoptadas por el confinamiento y que es lo que estamos viendo que se ha suplido parcialmente a través de políticas de asistencia alimentaria, ¿cierto? Para los críticos asistencialistas de entregar mercados y con mantener familias en acción, pero que obviamente son medidas que no llegan al total de la población y en esa medida pues también estamos viendo, por ejemplo, que los saqueos que se han venido presentando cada vez con mayor frecuencia. También desde el consumo, algo muy importante que se practica todavía en las zonas rurales es el autoconsumo, ¿cierto? Y es no depender de que otros nos abastezcan de nuestros alimentos, sino nosotros mismos producirlos. Entonces, a nivel nacional este autoconsumo es relativamente bajo, 16%, cabeceras municipales 7%, pero el resto, esto es lamentablemente como la ENSIN, el DANE llaman a nuestra ruralidad colombiana, para mí es un término despectivo, peyorativo, resto, o equivale también en lenguaje del Ministerio de Agricultura al rural disperso. Ese resto, el 63, casi 64%, continúan produciendo parte de sus alimentos en sus mismos predios. Si lo miramos abajo por grupos étnicos, quienes más lo hacen son los indígenas, y si lo miramos por estrato socioeconómico, los de menores ingresos son los que asimismo realizan mayor autoconsumo, porque pues aquí estarían nuestros campesinos, indígenas, minorías étnicas. Por último, ¿qué pasa con esos alimentos después del consumo, el postconsumo?
Entonces, pues básicamente la tercera parte la botamos a la basura sin haberlos consumido, que es lo que llamamos pérdidas y desperdicios de alimentos. Hablamos de pérdidas desde la cosecha hasta la distribución mayorista y los desperdicios desde la distribución minorista a la tienda, hasta el plato, ¿no? Hasta el hogar. Entonces, ese 30% equivale a casi 10 millones de toneladas, que son datos 2014, del Departamento Nacional de Planeación, que es lo que estamos votando. Lo que más votamos somos frutas y verduras, obviamente lo más perecedero, seguido de raíces y tubérculos. Recientemente la Universidad de Wageningen hizo un estudio sobre pérdidas y desperdicios a nivel internacional. Dice que las cifras de FAO, que son también de la tercera parte de los alimentos a nivel internacional, están subestimadas. Colombia, pues una de sus bases de fuentes de información es FAO. Según Wageningen, está realmente en más del 50% la pérdida de desperdicios de alimentos a nivel internacional, entonces posiblemente en Colombia también estemos por encima de la mitad. Es decir, tenemos por un lado una situación de que más de la mitad de la población colombiana no tiene garantizados sus alimentos de manera permanente, y por otro lado que la mitad de los alimentos que se producen van para la basura sin haber sido consumidos por temas más de nuestro modelo económico, nuestro modelo de consumo, situación que se ha agravado, por ejemplo, por lo que son las compras nerviosas o estas compras paranoicas que se han venido dando por el confinamiento. Bien, ante esta situación pues surgen unas redes alimentarias alternativas, unos circuitos cortos de comercialización que son muy variados, pero que básicamente buscan acercar al productor y al consumidor con una mínima intermediación comercial. Surgen ante la insostenibilidad del sistema alimentario basado en cadenas largas y distribución masiva, que lo estamos viendo con la emergencia sanitaria. El comercio internacional en algunas zonas está prácticamente cerrado, y eso hace pues que ese ideal que se nos viene planteando desde el surgimiento del capitalismo con Adam Smith, de que cada país, cada nación produzca aquello que mejor debe hacer y compre lo demás, pues no funciona. Ese modelo basado en exportaciones, la idea es exportar café, petróleo, carbón, para con eso comprar nuestros alimentos, no funciona en un escenario en que se cierre el comercio internacional o se reduzca drásticamente como lo estamos viviendo en este momento. Y estos tipos de mercados alternativos han venido teniendo un crecimiento dinámico, si bien aún son marginales, no superan un 5% frente al total del abastecimiento de alimentos en Colombia y a nivel internacional, sí han venido creciendo de forma muy dinámica y muy importante. Bueno, en este no, lo va a pasar muy rápido, ya se me está también acabando el tiempo. Las diferentes modalidades de estos mercados alternativos, campesinos, ferias locales, compras públicas de alimentos, el trueque. Yo que estoy en zona rural estoy viendo cómo ese tipo de mecanismos se reactivan entre un vecino y otro, intercambiar, no sé, los huevos por plátanos, los mercados agroecológicos, etc. Bueno, estos mercados campesinos en la agricultura familiar traen impactos para los productores que van más allá de beneficios económicos. Hay una interacción directa productor-consumidor, incidencia política, tienen apoyo logístico. Si bien tienen unos costos al venir a vender sus alimentos, sus productos a la ciudad, tienen una ganancia neta importante para ellos, aunque con una alta fluctuación. Aquí en estudios que hemos realizado desde la Universidad Nacional vemos cómo no es mucho lo que venden en estos mercados, pero sí es casi la cuarta parte de sus ingresos para quienes participan en este tipo de canales alternativos de venta directa, y tienen un efecto multiplicador porque mejoran sus ingresos también en otros canales. La mayor parte de los ingresos que obtienen estas familias van para comprar sus propios alimentos, es decir, para seguridad alimentaria. La mitad hacen trueque, mejoran sus capacidades. Comprar local reduce, según algunos estudios que hicimos para plátano, naranja en este caso, reduce entre 8 y 14 veces la huella de carbono. Obviamente el naranja de Cundinamarca versus naranja importada de Estados Unidos, pues hay un impacto ambiental mucho menor. Las mujeres también
tienen una mayor participación en este tipo de canales que en los canales tradicionales, los mayoristas, retail, los supermercados, lo que da un empoderamiento de las mujeres rurales. Aquí algunos casos, dentro de lo que es agricultura familiar, la Red de Agricultura Familiar Nacional, RENAF, diferentes organizaciones que participan allí, posiblemente algunos de personas que participan, ya sea como productores, promotores o consumidores de estos mercados están conectados en este momento a la conferencia. Aquí el caso de la Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá. A finales de febrero, ya vamos un mes largo, hicimos un simposio internacional en redes y circuitos cortos de comercialización agroalimentarios en la Universidad Nacional Bogotá y visitamos estas experiencias con algunos de los panelistas, como es el mercado campesino en la Plaza de Mercado de Kennedy, mercados campesinos en Fontibón, en Cibaté, uno que organiza la misma alcaldía de Bogotá en la Plaza de los Artesanos, una ecotienda que le compra directamente a campesinos en Fusagasugá por la organización Tierra Libre, un restaurante agroecoparque en Silvania. Tienen múltiples desafíos, los cuales se incrementan en estos momentos de cuarentena para ser más rentables, para tener menor dependencia de financiación externa, para generar una mayor confianza en el consumidor. Ahí hemos visto un rol que las universidades han jugado un rol clave en estos mercados. Actualmente estamos trabajando también con universidades de Brasil, México, analizando cómo las universidades han venido interviniendo, incluso realizando sus propios mercados campesinos en las universidades, como es el caso de la Feria Agroalimentaria que se hace en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. Bueno, y terminamos con esta pregunta. ¿Qué cambios se están dando por las medidas asumidas ante la pandemia del coronavirus? Entonces, estas son imágenes recientes que tomé del diario El Tiempo. Arriba vemos cómo están funcionando las plazas de mercado en el coronavirus. Tenemos una imagen de los saqueos que se están presentando en supermercados, en tiendas de descuento, y las compras nerviosas que se dieron antes de que iniciara la cuarentena. Y pues ahora ya, digamos, este fenómeno ha disminuido ante las medidas de reducir el número de personas y el tiempo de cada persona en los supermercados. Entonces aquí queda esta inquietud, era más llamar a estas reflexiones. Yo quiero cerrar con un mensaje, y es que considero que en estos momentos la mayor parte de las políticas del gobierno nacional, que son copia de medidas a nivel internacional, están beneficiando básicamente las grandes cadenas de supermercados, de tiendas de descuento, que se presentan en los medios masivos de comunicación como los héroes, ¿cierto? Los canales de economía popular, estas redes alternativas de distribución de alimentos, aparecen de manera marginal. Muchos mercados campesinos en este momento no están funcionando. Yo hice un sondeo rápido esta semana y varios me dijeron no estamos funcionando. Algunos, ya sea porque las entidades, caso de la alcaldía de Bogotá, algunas alcaldías municipales han suspendido el apoyo que venían dando a este tipo de escenarios, o en otros porque las mismas organizaciones han decidido no seguir haciéndolos, dado que consideran que no cumplen con las medidas sanitarias que exige esta emergencia. Sin embargo, la pregunta sería, bueno, ¿por qué cumplen los supermercados, las tiendas de descuento con estas exigencias y no los otros? ¿No? Los otros no podrían cumplirlas también. Y en ese sentido, por ejemplo, la RENAF, la Red Nacional de Agricultura Familiar, ya ha expedido un comunicado sobre las recomendaciones que se deben tener en los mercados campesinos para que cumplan con las medidas sanitarias en medio de la emergencia. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora sí, no sé si el profesor John Jairo nos comenta cuáles son las reglas para la participación de los asistentes. Profesor Parrado, mil gracias por estos 34 minutos que nos regaló de su sabiduría y sobre todo de la sensibilización alrededor del tema, que es bastante delicado. Pues precisamente porque los alimentos y la alimentación es el factor decisivo de supervivencia de cualquier ser humano. Pero mientras nos hacen las preguntas los participantes en el chat, por favor, yo sí le quiero hacer una. ¿Cómo ve usted el panorama después de que pase
esta pandemia, o bueno, al menos se mitigue un poco y podamos tal vez vivir con ciertas restricciones mientras, bueno, hay una solución definitiva. Pero ¿usted cómo ve la situación agroalimentaria posterior a esta emergencia sanitaria? Pues un primer impacto que se va a tener, y yo diría más que por la emergencia sanitaria, por las medidas que ha tomado no solamente el gobierno de Colombia, sino otros gobiernos, como ya decía, dándole prioridad a los monopolios, a estos imperios agroalimentarios, a quienes concentran los canales de distribución, es que pues se van a fortalecer, mientras que va a haber un debilitamiento de los canales tradicionales, los canales populares, del abastecimiento directo por parte de campesinos e indígenas. Sin embargo, pues hay que decir que esta es una población muy resiliente, ¿cierto? Que aguanta mucho y resistieron la apertura económica, resistieron todos los TLCs y ahí siguen abasteciéndonos con sus alimentos, ¿no? Entonces, este es, pues, es ya un fuerte golpe, ya se han ido compartiendo también a través de redes sociales videos que muestran la desesperación de muchos de nuestros campesinos, porque si bien se dice que una de las medidas es permitir el libre tránsito de los agentes de la cadena de alimentos, pero si un campesino va con una pequeña proporción de producto, pues va a encontrar restricciones en el mismo municipio, en la carretera, etcétera, que hacen muy difícil que finalmente pueda llegar a vender su producto. Entonces sí, pues va a haber seguramente un fortalecimiento de estos canales más, digamos, empresariales a gran escala y un debilitamiento de los populares. Eso depende en buena medida de los consumidores, de qué decisiones de compra tomemos los consumidores también en esta emergencia sanitaria. ¿A quién apoyemos con nuestras compras? Bueno, Giomar Linares entró hace poco, creo que usted ya había abordado ese tema, pero ella pregunta, ¿en este momento están funcionando los mercados campesinos en Bogotá? Sí, bueno, comenté que hice un sondeo rápido y me informaron que básicamente están funcionando son los canales a domicilio, ¿no? Donde igual digamos que también son, en este caso, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, que compran directamente a campesinos para distribuir a familias, como es el caso de los aliados a la red de mercados agroecológicos de Bogotá. Quienes estén interesados, pues pueden buscar ese nombre, ¿no? por la red de mercados agroecológicos de Bogotá, y ahí encuentran las empresas aliadas y podrían acceder a alimentos a domicilio, donde solo hay, digamos, un eslabón de intermediación, pero con una lógica solidaria de apoyo a los pequeños productores. Pero lamentablemente los mercados presenciales, dentro del sondeo que hice, pues no están funcionando. Parece que sí en algunos municipios no se han suspendido, al menos no totalmente, pero en Bogotá, no sé si de pronto aquí de los participantes me pueda corregir, pero el sondeo que hice, pues en Bogotá no están funcionando. Bueno, tal vez excepto el que funciona en la plaza de Kennedy, porque las plazas de mercado sí están funcionando, entonces posiblemente el de APAVE en la plaza de Kennedy, que es que ellos tienen unos estantes allí donde venden directamente los campesinos, porque hay que decir que en las plazas de mercado pues son básicamente intermediarios los que venden allí, no campesinos, pero en la de Kennedy, al igual que en la de la Concordia, que es límite con la Candelaria, ahí sí hay unos puestos directamente de campesinos. Increíble, qué bueno conocer esta información. Profesor, mientras nos preguntan más, sí me gustaría saber, nosotros que somos consumidores y vivimos en las grandes ciudades, ¿cuál sería nuestra responsabilidad y participación para disminuir la huella de carbono? Lo primero es comprar local. Cuando nosotros compramos alimentos importados o estas cadenas largas, incluso, bueno, por ser en el caso de Colombia un territorio grande, importante, pues es mayor la huella de carbono cuando compramos productos que vengan, qué sé yo, de Nariño, la costa, de cuando más que todo nos abastecemos de lo que se produce en Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, lo que llama la región central de Colombia y en la misma ruralidad de Bogotá. Entonces, lo primero es comprar local y entre más local, mejor. Lo segundo sería, pues,
hacer también una compra consciente agroecológica, no haber utilizado insumos químicos que básicamente son producidos a base del petróleo. La industria agroquímica pues básicamente se basa en el petróleo. Pues entonces esos productos orgánicos agroecológicos, además de que son mejores para nuestra salud, al igual que los locales, porque van a ser más frescos, además de que son más saludables, desde el punto de vista ambiental, pues no solamente huella de carbono, sino huella hídrica o lo que en su conjunto se denomina como huella ecológica, ¿no? Mejoran la sostenibilidad. Muy bien. Una de nuestras participantes pues hace, no una pregunta, pero sí un comentario acerca frente a los diferentes subtemas que usted tomó para su conferencia, que es, las soluciones no se ven a corto plazo. ¿Qué piensa usted al respecto? Me imagino que se refiere especialmente a los diferentes tipos de producción de alimentación o la transformación que tienen ciertas materias primas hasta llegar a alimentos ultraprocesados, o las mismas condiciones que tiene el gobierno desde su política agropecuaria para protección de las tierras y del campesino. Sí, yo creo que si estamos planteando en soluciones a gran escala, ¿cierto? Pues sí es difícil que se den en el corto plazo, pero quienes tenemos el mayor poder en las cadenas de distribución de alimentos somos los consumidores, ¿cierto? Todos somos consumidores. Entonces, lo primero es que cada uno en nuestra decisión de compra, ¿cierto? Estamos comprando productos importados o nacionales, estamos comprándole a estas grandes cadenas monopólicas, oligopólicas o directamente a productores. Bueno, en esas decisiones de compra estamos generando cambios en el corto plazo. O sea, cada persona que se concientiza de esto, de que la compra es una decisión también política, pues ya está generando un cambio, ¿cierto? Y a nivel internacional, movimientos como, por ejemplo, Slow Food, que nace en Italia, que ya hoy en día pues, son una gran plataforma internacional, pues surgieron con unos pocos consumidores en Italia que comenzaron a preguntarse sobre lo que estaban consumiendo y a quién beneficiaban o no con esto. Y, igualmente, también, volviendo a la pregunta anterior, entre menos procesado y más fresco sea el producto, también desde el punto de vista no solo de salud, sino a nivel ambiental, pues estamos reduciendo impactos. ¿Cierto? Por aquí también estaba mirando en el chat el tema de regiones como la región atlántica, Orinoquía, Amazonía, pues nuevamente es que desde los gobiernos municipales se puedan fortalecer los circuitos cortos, ¿no? Que desde las veredas abastezcan directamente los cascos de los urbanos, de los municipios, y no lo que pasa actualmente, que muchas veces de las veredas van a las centrales de abastos, como nos ocurre en Bogotá, bueno, y las demás, para luego volver a los municipios, ¿cierto? El producto, y con todas las pérdidas de esos alimentos que se dan especialmente en los perecederos. Entonces es fortalecer esos canales cortos, pero no es porque estemos en emergencia sanitaria no lo podamos hacer. ¿Sí? Claro. O sea, preguntaría, ¿por qué los alcaldes del gobierno nacional sí están favoreciendo y apoyando a las cadenas de supermercados, ¿cierto? Casi que les están haciendo una publicidad gratis todos los días en los medios masivos de comunicación. Y por qué no igualmente se puede hacer a estos canales pequeños que benefician de una manera más democrática a la población colombiana. Sí, precisamente esa era la inquietud de Lida Jimena Mora frente a cómo recomendar, a las recomendaciones que usted nos acaba de dar para realizar desde las regiones, por ejemplo desde la Atlántica, para mitigar el impacto de la pandemia. Nelly Estela González pregunta, ¿cuándo comenzaremos a trabajar una planificación territorial agropecuaria sostenible en Colombia? Sí, pues ahí yo destacaría el rol que ha venido jugando la Unidad de Planificación Regional Agrícola, UPRA, del Ministerio de Agricultura,
que ha venido trabajando en este tema de vocación de suelos versus el uso que se les está dando, pero ya no solamente a un nivel macro nacional, sino micro, territorial. Pero lamentablemente diría que esos estudios tienen un poco impacto, un poco conocimiento, incluso dentro de las dependencias del mismo Ministerio de Agricultura. Sí, pero digamos que ahí ya yo destacaría, ya tiene en cuenta no solamente características de fertilidad, sino también ambientales, esos suelos. Pero pues es un tema de decisión política, ¿cierto? Y pues aquí es mi opinión personal, es que pues quienes pues en este momento están detrás del gobierno nacional pues son los grandes empresarios que subieron al presidente que tenemos actualmente, y pues obviamente ellos no van a apoyar ningún tipo de cambio en la distribución de la tierra o en el uso que le están dando. Entonces, pues ahí hay un juego fuerte de intereses, pero también recomiendo lo que decía antes de que los pequeños cambios también funcionan. Nuevamente, en la medida que apoyemos a quienes están haciendo el esfuerzo de producir a pequeña escala de una manera ambientalmente amigable, de vender directamente, pues si los apoyamos, ahí estamos ayudando a generar esos cambios. Bueno, Gulnara, Paola Castaño Reyes nos pregunta, en cuanto a las medidas que se deben asumir en regiones de alto riesgo de abastecimiento, ¿qué se puede plantear para lograr desarrollo endógeno? Sí, yo ahí también pues, recojo lo que venía mencionando de esa alianza que desde la academia la llamamos gobernanza territorial, ¿cierto? Esa alianza entre los diferentes actores de cada territorio, agricultores, instituciones, pero también empresarios. Aquí tampoco la idea es señalar que el empresariado tiene una influencia negativa, no, también hay que decir que el empresariado juega ahí un rol importante, es más, qué tipo de acciones realizan esos empresarios, si son de concentración o por el contrario son acciones que permiten que se dinamicen las economías de esos territorios. Entonces, es a través de esas alianzas territoriales, y esas alianzas territoriales deben estar todas, ¿no? Una alianza territorial no es solamente los agricultores, los de la reserva campesina, versus, ¿no? Como contra los demás, ¿no? Esas alianzas territoriales, pues más que en contra deben ser a favor de todos. Bueno, ya iba a leer el nombre, dice desconocido. Bueno, uno de nuestros participantes nos comenta: sostenibilidad para el abastecimiento en la ciudad a mediano y largo plazo, agricultura urbana y buen ánimo. 2, las panaderías de barrio con ventas muy bajas van al cierre. 3, bueno, gracias por la información y la iniciativa. Sí, también sé que alguien también ya ha preguntado por el tema de agricultura urbana como de autoabastecimiento en las ciudades. Yo le comenté al profesor John Jairo y él también ha dicho que era una expectativa tratar este tema. Entonces, yo le ofrecí que pues para después de Semana Santa podemos programar una segunda charla sobre este tema de la producción urbana. De eso lo que podría decir en este momento es que si bien la agricultura urbana es marginal frente a lo que es el abastecimiento de alimentos, en estos momentos de confinamiento también pues puede cobrar una mayor importancia. Cualquiera de nosotros en un apartamento, en la casa, en la terraza, en donde sea, pues puede hacer agricultura urbana. Esto no significa que va a suplir las necesidades alimentarias de una manera importante de su familia a través de lo que pueda producir, porque normalmente es a muy pequeña escala. Ya otra cosa es el que tiene ya un lote, una cosa así, pues sí podría ser más significativo, pero más que abastecer a nuestra familia de alimentos, es tener unos alimentos más sanos. Y hay que decirlo, también en este momento de confinamiento es una terapia, ¿no? Producir nuestros propios alimentos, así sea esperar un par de meses hasta que finalmente esté ese tomate, esa lechuga, ese rabo, bueno, lo que vayamos a producir. Pues eso es una terapia familiar además, y se los digo también por experiencia propia. Totalmente. Una de las grandes terapias que podemos aprovechar precisamente en estos momentos de confinamiento con la familia, y pues es una muy buena opción para los que nos están escuchando y para que repliquen esta información con su gente. Yuli Milena Castellanos Cárdenas
pregunta, se mencionó la descentralización de Corabastos para la contingencia. ¿Hay información del uso de las plataformas y plazas en diferentes puntos de la ciudad? Bueno, pues aprovecho, Yuli Milena, Gulnara, Jimena, por estar conectadas y participativas, ¿no? Son personas que conozco, que compartimos espacios académicos, como es el Semillero Sostenibilidad Alimentaria en el Departamento de Nutrición Humana, como es el Grupo de Investigación en Gestión y Desarrollo Rural, basado en la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, entonces sobre tu pregunta, pues como ya decía, investigué que las plazas de mercado en general están funcionando en relativa normalidad, pues también tratando de adaptarse a las medidas de la emergencia sanitaria, aunque obviamente, por ejemplo, el tema de que entren pocas personas, tiempos limitados, pues es más difícil de controlar en una plaza de mercado que en un supermercado. Sin embargo, desde, pues, empezando por las centrales de abastos, Corabastos está, digamos, funcionando normalmente e incluso con mayores volúmenes de los promedios. O sea, en este momento de confinamiento, pues estamos encerrados los seres humanos, pero las plantas, los animales, digamos, las vacas siguen produciendo leche, los plátanos se siguen dando, las papas, ¿cierto? Y entonces casi que estamos en algunos casos cercanos a una situación de sobreabastecimiento. Entonces, por ese lado, siguen funcionando. Bueno, y no sé, estaba viendo pues ya también la siguiente pregunta. Bueno, no, perdón, la de Marce, que es también sobre los huertos de traspatio. Pues yo quería reiterar la invitación a que sea en huerto de traspatio quienes lo tienen, o sea pegado a la ventana del apartamento, sembremos nosotros tenemos las semillas, no tenemos que ir a un almacén de insumos para hacer agricultura urbana. Si compramos una libra de frijol de cualquier grano, esas son semillas, ¿sí? Si compramos una fruta, dentro de la fruta están las semillas. Entonces, pues podemos hacer tener ese tipo de experiencias. También podemos hacer germinados en el hogar, que es también esas semillas, hidratarlas un poco. Bueno, les digo, para la siguiente charla lo vamos a mirar, pero hay muchísima información también, por ejemplo, de cómo hacer germinados en el hogar. Entonces, darle un toque gourmet a nuestra alimentación, enriquecerla, y a la vez, por ejemplo, esto para los niños es buenísimo, de ver cómo va desarrollándose poco a poco esa semilla. Claro, es un proceso educativo interesante que podemos aprovechar como educación ambiental en nuestros niños y, claro, con una línea directa hacia cómo nos estamos alimentando o de dónde vienen los alimentos. Aquí otra inquietud es, una de las quejas más frecuentes de los consumidores es que los precios de los comerciantes pequeños es el aumento de los precios. Por más que quieran apoyarlos, los precios están desbordados. ¿Cómo apoyar a los locales en esta situación? Bueno, en esto de los precios, justamente, bueno, aprovechamos también como para dar una información. Las universidades con nutrición pública en Colombia conformaron esta semana una alianza que se llama la Alianza Universidades por el Derecho Humano a la Alimentación, ALUDA. Y dentro de esa alianza dábamos la discusión precisamente sobre el tema de los precios de los alimentos, ¿no? Porque algunas personas hablaban de congelación de precios. Yo decía, bueno, hablar de congelación de precios en estos momentos es desde la óptica, yo les digo, yo les estoy hablando aquí desde la ruralidad, desde la óptica campesina, pues va a ser un problema, va a afectar sus ingresos y poner en riesgo la alimentación de las familias rurales, ¿cierto? Porque, claro, la congelación de precios tiene las dos caras. De alguna forma puede beneficiar a consumidores, pero afecta a los productores. Entonces, lo más importante es regular los precios para que no haya especulación. Eso es lo fundamental. Y en ese sentido, pues el gobierno nacional ha venido haciendo unos anuncios en esa línea, aunque hay que reconocer que
institucionalmente somos muy débiles, la institucionalidad colombiana es muy débil realmente para controlar eso. ¿Sí? La Superintendencia de Bueno, Industria y Comercio, por ejemplo, es muy débil para poder hacer un control nacional de esos precios, pero más es que, profesor, ahí sí, entre todos los diferentes actores de la cadena alimentaria de diferentes consumidores, pues ayudemos también un poco a esa regulación de precios. Cuando acaparamos, estamos afectando precios, por ejemplo, entonces no acaparar. Y bueno, apoyar ahí sí a la institucionalidad nacional que entre sus limitaciones está tratando de controlar esa especulación. bueno, aquí nos hacen una inquietud, dado que pues ha habido bastantes respuestas a partir de su intervención. Y Sandra Caterina Rodríguez tiene una inquietud. Muchos quisiéramos comprar en lugares donde no hayan tantos intermediarios, pero no hay conocimiento de dónde y cómo los podríamos hacer, ya que los medios no lo divulgan. ¿Qué piensa usted, profesor? Sí, efectivamente, aquí quienes trabajamos en estos circuitos cortos o en estos canales de venta directa productor-consumidor, en su mayoría lo hacemos con las uñas. Y pues, digamos, lo digo a nombre propio porque ya llevo, creo que unos 10 años desde la academia, pero también desde el territorio, apoyando este tipo de canales. En algunos casos hay que mencionar si algunos entes territoriales durante sus periodos de gobierno se le han jugado por apoyar estos canales. En Bogotá, sobre todo, por ejemplo, lo que fueron las alcaldías de Samuel Moreno, Gustavo Petro, no sin entrar a la polémica política, pero apoyaron decididamente este tipo de canales, los hicieron crecer mucho. Luego, pues vino un revés con la alcaldía de Peñalosa y en este momento estamos en incertidumbre si se seguirán apoyando o no. Y eso a nivel nacional también se ha venido dando. Sin embargo, pues yo ya les decía, busquen si quieren por Red Nacional de Agricultura Familiar, que tiene una estrategia que se llama Llevo el Campo, que son a nivel Colombia diferentes mercados donde los productores venden directamente. Y en el caso de Bogotá, les recomendaría la Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá, que a su vez agrupa 10 organizaciones. Muy bien. Perdón, y otro para que no se me quede importante, el Comité Salsa, Comité de Soberanía y Seguridad Alimentaria, que trabaja también en la región central de Colombia. Comité Salsa también maneja varios de estos mercados. Ahí ustedes podrían acceder a comprar los alimentos de forma directa y más sanos para su salud. Excelente, muy buena información, profesor. Y la última pregunta en el día de hoy la hace Milena del Pilar Chiriví. A diferencia de las organizaciones que nombraste al inicio, ¿hay algún mecanismo de compra directa con campesinos en medio de esta contingencia? Bueno, además de estas que ya estoy mencionando, pues digamos, cuando vamos a la plaza de mercado, igual de alguna forma estamos reduciendo intermediación. Quienes de pronto les quede fácil ir a la plaza de Kennedy o a la de la Concordia, ahí en la zona del barrio La Candelaria, pues el centro histórico de Bogotá, ahí van a poder comprar directamente a campesinos. En las demás plazas de mercado son principalmente intermediarios, pero ahí están. Las últimas administraciones de Bogotá, y si tanto izquierda como derecha, han venido apoyando la recuperación de esas plazas de mercado. Entonces, pues allí podemos adquirir. Y lo otro pues, es el interés de cada quien, ¿no? Si en este momento, pues así como estamos conectados a esta conferencia, podemos buscar en internet información de dónde puedo adquirir estos alimentos de forma directa a los productores. Es correcto, profesor. También hay grupos de campesinos, de agricultores que en su momento están comercializando online, y pues esto también es un avance para las personas que quieren adquirir pues un circuito corto, ¿no? Profesor Parrado, una última recomendación para todos nosotros. Bueno, se me queda otro canal importante que son las mismas universidades. En Bogotá, la Nacional, la Uniminuto, Piloto, Javeriana, bueno, muchas universidades están haciendo también mercados campesinos o agroecológicos dentro de sus campus. Entonces también ahí hay otro canal. Y bueno, el último mensaje sería, si queremos un sistema agroalimentario más justo, más sostenible y más en estos momentos de confinamiento, compremos local, compremos campesino, producto campesino, indígena, orgánico, agroecológico. ¿Sí? Ese sería el mensaje.
Bueno, profesor Parrado, le agradezco muchísimo en nombre de la Facultad de Medicina, de el Consejo de Facultad, que este programa pues haya sido compartido y especialmente este tema a todos los que en su momento nos siguen dentro de numeral, nuestro hashtag, numeral saludunal contigo. Profesor Parrado, mil gracias y esperemos tenerlo próximamente con otro increíble tema como este. Bueno, hasta luego, muchas gracias a ustedes por su atención. Feliz día para todos, feliz día, profesor Parrado. Hasta luego. Por favor, a todos pueden retirarse de la conferencia que estamos grabando y con eso podemos cerrar la sesión de hoy.